Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un capítulo muy interesante del libro Superficiales de Nicolas Carr, titulado La bioimagen del libro. En este capítulo, el autor reflexiona sobre la transformación que ha sufrido el libro como objeto cultural en un mundo cada vez más digitalizado. Pero no se trata simplemente de una comparación entre el libro impreso y el libro digital, sino que Carr va mucho más allá y nos invita a pensar cómo cambian nuestras prácticas de lectura, escritura y pensamiento cuando el soporte del conocimiento deja de ser el papel y se traslada a la pantalla. Comencemos por el principio, el libro impreso. Carr comienza señalando algo que a muchos se nos olvida y es el hecho de que el libro es una tecnología. No se suele pensar así porque lleva siglos entre nosotros, pero efectivamente es una tecnología diseñada para almacenar y transmitir conocimiento, ideas y emociones. Y no es cualquier tipo de tecnología, sino que de hecho es una que ha demostrado ser increíblemente resistente. A pesar del auge del Internet, los smartphones y los lectores digitales, el libro impreso sigue siendo útil, cómodo y querido por millones de personas. Carr destaca varias ventajas prácticas del libro físico, entre ellas que se puede llevar a la playa sin preocuparse de que se dañe con la arena, se puede leer en la cama sin miedo a que se rompa si nos dormimos, se puede subrayar, hacer anotaciones y dejar abierto por la página exacta donde lo dejamos. No necesita batería, ni conexión, ni actualizaciones. Y además leer en papel resulta ser menos cansado para la vista que hacerlo en una pantalla iluminada. Pero el valor del libro impreso no solo es funcional, sino que, de hecho, lo más importante y algo en lo que Carr es muy claro es que el libro ha moldeado durante siglos nuestra forma de pensar y leer. La lectura lineal, profunda y silenciosa que promueve el libro físico favorece la concentración, la reflexión crítica y la memoria a largo plazo. En este sentido, el libro no solo contiene ideas, sino también forma lectores atentos, pacientes y autónomos. Ahora bien, ¿qué pasa con los libros digitales? Carr reconoce que han mejorado mucho. Dispositivos como Kindle, por ejemplo, han avanzado en calidad visual, duración de batería y funciones interactivas. Ya se puede subrayar, hacer anotaciones, ampliar el tamaño del texto e incluso acceder al diccionario o a Wikipedia con un solo toque. Además, ocupan un poco espacio y pueden almacenar miles de libros. Esto es sin duda una gran ventaja para los usuarios. Pero, y aquí está el punto crítico del capítulo, Carr nos advierte que el cambio de soporte no es neutral. No se trata solo de pasar del papel a píxeles, sino que cuando el libro se digitaliza, también se transforma nuestra experiencia de lectura. Aparecen los hipervínculos, las notificaciones, las distracciones, es decir, que ya no leemos de forma lineal y sostenida, sino que fragmentada, saltando de una idea a otra, de un enlace a otro. Tal como dice Carr, acabamos leyendo libros como si fueran páginas web, picoteando un poco por aquí, un poco por allá, sin una verdadera inmersión. Este tipo de lectura tiene consecuencias. Al cambiar nuestra forma de leer, cambia también nuestra forma de escribir. Los autores empiezan a pensar en cómo posicionarse en Google y en cómo captar la atención en segundos. Es decir, se empieza a privilegiar lo breve, lo fácil de escanear y lo viral. La escritura empieza a perder profundidad y se adapta al ritmo acelerado de la red. Como dice Carr, la escritura se convierte en una especie de charla superficial más que en una elaboración cuidadosa del pensamiento. También se modifican las dinámicas sociales y culturales. En el mundo digital, la lectura deja de ser un acto solitario y silencioso. Se convierte en una actividad social, colaborativa y hasta casi competitiva. Se comparten citas, se comentan en tiempo real y se reciben opiniones de otros lectores. Esto no es algo malo en sí mismo, pero sí implica un cambio profundo. El lector se convierte en un usuario, el libro en una plataforma y la lectura en una experiencia conectada. Además, la lógica del mercado digital empuja a editoriales y autores a adaptarse a las reglas del consumo inmediato, libros más baratos, más rápidos e incluso más fáciles de leer. La consecuencia, según Carr, es que el libro, tal como lo conocemos, se vuelve una especie en peligro de extinción y con él también podría desaparecer una forma de pensamiento más profunda, más reflexiva y más libre de interrupciones. Finalmente, Carl lanza una advertencia. El libro impreso no desaparecerá de un momento a otro, pero su papel central en la cultura ya está en retroceso. La lectura profunda, aquella que necesita tiempo, silencio y atención sostenida, puede quedar reservada solo a unos pocos, a una clase leyente como la denomina Carl, mientras la mayoría se acostumbra a leer de formas fragmentarias, rápidas y superficiales.
En conclusión, la imagen del libro no es un homenaje nostálgico al pasado, más bien es una reflexión seria y documentada sobre los efectos del cambio tecnológico en en nuestras prácticas culturales más íntimas. Leer como pensar no es solo una actividad individual, es también un acto político, social y cultural. Por eso, cuando cambia el soporte, es decir, cuando el libro se convierte en pantalla, cambia también nuestra forma de ser lectores, escritores y ciudadanos. La solución no se trata de rechazar lo digital, sino de ser conscientes de lo que perdemos y de lo que ganamos, de defender la diversidad de formas de leer y sobre todo de seguir valorando el libro como una herramienta que no solo informa, sino también forma. Muchas gracias.